Muy buenos días, hermanos, hermanas. Seguimos transitando el tiempo pascual, estamos en el tercer domingo. Hoy la iglesia nos ofrece como evangelio otra aparición de Jesús a sus discípulos, en este caso el evangelio de Lucas en el capítulo 24. Y yo he querido ponerle a esta reflexión de hoy como título: sin paz nada es posible. Sin paz nada es posible. En primer lugar, decirles, como una pequeña introducción, que las narraciones de Lucas, junto con las de Juan, son narraciones que están escritas en estos evangelios, que son los últimos en ser escritos. Entonces, las comunidades que los reciben son las comunidades más alejadas del momento histórico en el que ocurrió la muerte y resurrección de Jesús. Y entonces son las comunidades que de golpe presentaban más dudas, inquietudes, preguntas, y como que necesitaban más pruebas, ¿no? Y entonces no es extraño que Lucas y Juan ofrezcan esas pruebas, entre comillas, como muy realistas, hasta muy materialistas, ¿no?, de la resurrección de Jesús, con toda la intención de dejar claro que el que resucitó es el mismo que fue crucificado. Y también debemos decir que no resultó, y esto en los cuatro evangelios coinciden, no resultó nada fácil para los discípulos aceptar el hecho de la resurrección de Jesús. Los evangelistas no tienen ningún pudor en dejar de manifiesto esto, sus permanentes dudas. Mateo, hasta el final de su evangelio, cuando Jesús está por ascender a los cielos, constata que algunos dudaban todavía. Y esto es bueno para nosotros, porque nos demuestra que la resurrección no es un invento de ellos, ni es una autosugestión, sino es fruto de un proceso de fe que tuvieron que hacer, como también tenemos que hacer nosotros finalmente. Y nos permite, digamos, que nosotros mismos, de alguna manera, cuando tenemos nuestras dudas, cuando nos hacemos nuestras preguntas, estén legitimadas, ¿no?, por las dudas de ellos, de alguna manera. Y en realidad están legitimadas porque todo aquel que quiere crecer en la fe, que ha madurado en la fe, que ha hecho un camino de fe, empezando por Abraham, digamos, ha tenido sus momentos de oscuridad, de duda, de hacerse preguntas, de preguntarse de verdad: ¿será cierto esto? ¿Será verdad? ¿Valdrá la pena? ¿No es cierto? Muchos de los grandes santos que nos han marcado un camino han hablado de estas noches oscuras. La fe, en serio, la fe adulta necesita hacerse preguntas, necesita pasar por estas pruebas, por estas crisis a veces. Bien, lo primero que hace Jesús cuando se aparece a su comunidad, igual que el domingo pasado, es desearles la paz. La paz esté con ustedes. Jesús se presenta, recordemos, en un grupo que está encerrado por miedo, un grupo que está desilusionado, abatido, frustrado, desarticulado, dividido incluso por las culpas, reproches, autorreproches en relación con lo que hicieron o no hicieron, ¿no es cierto?, con el Maestro. Un grupo sin ilusiones, un grupo sin proyectos, un grupo que ha perdido, cuando pierde a Jesús, su razón de ser, ¿no? Lo único que los unía, ese grupo tan diverso, era Jesús, y Jesús no estaba. Bien, digamos que la situación existencial de esos discípulos de Jesús, en algún sentido, puede ser parecida a la nuestra a raíz de la pandemia que estamos atravesando. Porque muchos de nuestros proyectos, de nuestros planes, están rotos, frustrados, o han quedado al menos entre paréntesis, o han sido postergados. Tenemos miedos, nos sentimos impotentes, estamos desorientados, a veces enojados, cansados, por momentos aburridos. Y esta situación, ¿no?, es un excelente caldo de cultivo para la depresión, para la agresividad, para las huidas, para las transgresiones, para el sálvese quien pueda, para la amargura, para el juicio crítico y a veces despiadado hacia los demás, hacia todos, ¿no?
hasta para el odio, es un caldo de cultivo para el mismo odio. Por eso, lo que Jesús hoy les ofrece, les regala a los discípulos, también nos viene muy bien a nosotros, la paz. La paz. Sin paz es imposible reconocerlo, es imposible volver a empezar, es imposible razonar, ¿no? Es imposible volver a intentar generar la comunión. Y me refiero a esa paz que nos devuelve al eje, esa paz que nos centra, esa paz que nos equilibra, que nos vuelve a ser dueños de nosotros mismos, que nos serena, nos tranquiliza, nos baja la ansiedad, nos cura la nostalgia, nos devuelve al presente y a la hora. Esa paz también que nos saca de las elucubraciones de nuestra mente, que es muy loca la mente, da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, que nos para, nos silencia, podríamos decir, y nos permite con más distancia y objetividad poner nombre a lo que vivimos, a lo que sentimos, a nuestras emociones, a nuestras necesidades incluso más profundas, ¿no? Obviamente esto no es algo mágico, que Jesús lo hace así de golpe, sino que es un camino que hay que recorrer y que Jesús acompaña, acompaña y nos acompaña en ese camino para lograr esa paz. Cuando esto lo conseguimos, al menos mínimamente, básicamente, ¿no es cierto? Cuando estamos en nosotros mismos, estamos recién en condiciones de encontrarnos con Jesús, con el verdadero Jesús, no con un Jesús que es fruto de la proyección de nuestros miedos. ¿Ven? Ellos creían ver, mientras tenían eso, estaban con miedo, creían ver un fantasma. ¿Ven? Nosotros de golpe también puede ser. ¿Ven? Que aquello en lo que creemos es un fantasma que nosotros mismos inventamos por nuestras necesidades, por nuestros miedos. Eso, ven, como que exige pacificación interior. Bien, y entonces Jesús les regala 3 maneras de reconocerlo. La primera es a través de las heridas. Jesús no esconde sus heridas, Jesús vuelve con sus heridas, que es lo que permite reconocer, primero, su identidad y segundo, estas heridas que son el signo más claro de su amor, ¿no? Nos muestra sus manos, nos muestra sus pies traspasados, son esas manos, ¿no? Con las cuales Él acarició a los niños, abrazó a los enfermos, a los leprosos incluso, partió el pan para los pobres en el desierto, esas manos que tocaron los oídos del sordo, los ojos del ciego, que no tuvieron miedo a nuestra impureza, que no tuvieron miedo de contagiarse de nuestras enfermedades, sus manos traspasadas, sus pies que recorrieron los caminos polvorientos de Galilea llevando la buena noticia a todos y a todas. ¿Ven? Las heridas. Ahí hay que reconocer al Señor, también en nuestras propias heridas y las heridas de los demás. Si no miramos nuestras heridas, si no estamos atentos, si no tenemos empatía, si nos abrimos los ojos ante las heridas de los demás, incluso no nos animamos a tocarlas, no podemos reconocer a Jesús. Las heridas. En segundo lugar, la comida compartida, porque Jesús, como la prueba, digámoslo así, de esta manera, de que está realmente presente con ellos, es que come con ellos. En varias apariciones, ¿no? Los discípulos de Maús lo reconocen al partir el pan, ellos le ofrecen un pescado. En la aparición a orillas del lago, Jesús mismo les prepara una comida, un asadito, un desayuno, ¿no? La mesa compartida, esa mesa que Jesús tantas veces compartió con sus amigos y con sus enemigos, con los fariseos, que compartió también con los pecadores, con Zaqueo, con Mateo, que compartió en el campo partiendo el pan a las muchedumbres, ¿no? La mesa compartida, la mesa abierta, la mesa inclusiva, el pan nuestro de cada día para todos, la pasión de Jesús para que no haya hambre en el mundo y para abrir y compartir la mesa, que es compartir la vida, compartir el corazón con los demás. Comer juntos, ¿no? Y esa comida
máxima comida que es la Eucaristía, reconocerlo en la Eucaristía. La comida, anticipo del banquete del reino. Y por último las Escrituras, porque las Escrituras finalmente Jesús les abre la inteligencia para que entiendan las Escrituras. Van a entender las Escrituras justamente cuando están en paz y reciben el Espíritu. Las Escrituras sin que Jesús nos abra la cabeza y sin el Espíritu Santo son letra muerta. ¿Ven? O le podemos hacer decir cualquier cosa a las Escrituras. Solo Jesús nos habla en las Escrituras cuando Él nos regala la paz primero y las leemos desde Jesús, desde el Espíritu, porque el Espíritu es la clave que nos permite entender la música de Dios que hay en las Escrituras. Bien, como les decía, lo primero es la paz y después reconocerlo a Jesús en las heridas nuestras y en las heridas de los demás, en la mesa compartida y en las Escrituras. Hermanos y hermanas, que tengan ustedes un hermoso tiempo pascual y que tengan mucha paz.